Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Guido González Posada. El tema que vamos a tratar hoy es de antropología cultural. Vamos a definir el concepto de cultura dentro de la antropología cultural por medio de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el significado general que le otorga la cultura en el ámbito de la antropología? Partimos de el comportamiento humano es en gran parte producto de un aprendizaje. Los seres humanos, como resultado del proceso evolutivo, adquirieron la capacidad de crear cultura. La cultura como producto de un aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. Entonces vemos cómo para el antropólogo que estudia el comportamiento de los seres humanos a través de el tiempo, vemos que la cultura es muy importante en ese proceso evolutivo, porque al estudiar la cultura de los pueblos podemos determinar muchos rasgos de comportamiento, de actitudes, cualidades de los diferentes pueblos. Nos planteamos otra pregunta. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Los antropólogos, según el sentido de la cultura, se dividen en los materialistas. Son los que ven la cultura como el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político, físico determinado. Los materialistas se basan en los hallazgos arqueológicos, el arte, los utensilios utilizados, las armas, las herramientas para la caza, mientras que los mentalistas ven la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de esos objetos materiales. Vemos que ambos coinciden en ver el aspecto cultural como la parte materialista, la tangible y la intangible del ser humano. Vamos a analizar, a ver otra pregunta, plantear otra pregunta. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Como vemos, el aspecto cultural va de la mano con la evolución del hombre. Vemos que la cultura como referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Todos los aspectos de la cultura de un grupo determinado responde a un modelo único. Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor intensidad. Cada cultura responde a un conjunto de símbolos determinados mediante el cual establece sus relaciones y se comunican los individuos del grupo. La vida social se desarrolla dentro del grupo. Dentro de una cultura existe una margen de permisibilidad en el comportamiento de los individuos. Cada cultura se transmite de generación a generación mediante unos mecanismos específicos y ya acordados tradicionalmente. Cuanto más conozcamos de una cultura, más fácil nos será predecir la conducta normativa de sus miembros. Vemos que a través del tiempo, la cultura, los rasgos culturales se van arraigando más a través del tiempo.
Veamos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Vemos que la sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, que actúan juntos para conseguir metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. La sociedad es la parte tangible de un grupo, mientras que la cultura es abstracción. La cultura es el modo de vida de un pueblo. Veamos otra pregunta. ¿Cuál es la definición de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Enculturación. El concepto de enculturación se conserva en la cultura de generación a generación. Es la introducción de la cultura a través del aprendizaje. La enculturación actúa en todo individuo desde el mismo momento de su nacimiento. La cultura mantiene su continuidad. Vemos que la enculturación es el mantenimiento de una cultura, es conservar, concepto de conservar sus rasgos culturales de generación en generación. Mientras que el relativismo cultural, cada cultura posee rasgos comunes con los demás, pero a la vez es diferente de cualquier otra y por tanto única. Un ejemplo lo tenemos en la poligamia de algunos pueblos de pastores. Vemos de que estos grupos de pastores, por su situación económica, tienen unas costumbres de poligamia entre ellos. Vemos de que este rasgo común lo podemos observar en otros grupos de cazadores, de que no sería el mismo concepto, porque los grupos de cazadores, si vemos ese comportamiento de poligamia como el grupo de pastores, los cazadores, el factor económico no es determinante. El etnocentrismo es otro concepto importante de la cultura, que es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Resalta sus buenas cualidades. Los pueblos, cuando tienen un etnocentrismo bien arraigado, resaltan este concepto. Como ejemplo tenemos el mito sobre el origen del hombre de los indios cherokees. Este mito trata de que el creador tenía un horno. En ese horno moldeó 3 figuras. La primera figura, el creador la puso a cocer en el horno, pero quería ver cómo era su creación y la sacó antes de tiempo. Vio que la figura era pálida, poco cocida y con un olor que no era agradable. Aquí se marca la creación del hombre blanco. La segunda figura, el creador la dejó cocer más. Cuando el creador la sacó, vio una figura mucho más, un color más
de mejor color, una mejor figura, y se impresionó de esa figura tan bien cocida y con un color y olor agradable. Lo que era la creación del indio. Impresionado con esa figura tan bonita, tan buen color y aspecto que tenía, se le olvidó sacar la tercera figura y se le quemó. El creador por la tercera figura y vio que era una figura carbonizada, y de ahí se originó el hombre negro. Entonces vemos cómo en los pueblos cheroquis indios vemos esa tendencia a resaltar sus buenas cualidades y su aspecto de raza es resaltado. Muchas gracias.